Muy buenas noches. En cuanto al curso de telesalud, me ha tocado hablar sobre una neumonía, sobre todo a personal de salud. En cuanto al tema de telecapacitación, mi nombre es Isajan de Moriano Uribe. Soy residente segundo año de neumología y mi sede es el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En cuanto a la agenda, vamos a hablar sobre alguna introducción, epidemiología, clasificación, etiología, la etiopatogenia, el diagnóstico y así rápidamente sobre el manejo. ¿Cómo podemos definir neumonía? Neumonía lo definimos como una infección respiratoria aguda, sobre todo que va a afectar a los alvéolos y al árbol bronquial, sobre todo distal de los pulmones. Acá en una imagen podemos ver un alvéolo que está libre de contenido y en la segunda imagen podemos ver un alvéolo con neumonía que está, como pueden ver, está inflamado lo que es la pared alveolar y en ese espacio que estaba de aire está con contenido que puede ser pus, que está con bacterias y algunas células sanguíneas. La epidemiología. La epidemiología, bueno, según en el último estudio del 2019 de la enfermedad de la Global Burden of Disease, se afectaron 489 millones de personas en todo el mundo. Y el grupo etario más frecuente fue niños menores de 5 años y adultos mayores de 70 años. Tenemos diferentes tipos de incidencia o prevalencia en diferentes lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, la incidencia anual de neumonía fue de 2.4 casos por cada 1000 adultos. Y el grupo etario más frecuente fue de 66 a 79 años. También tenemos una frecuencia mayor de 80 años que por cada 16, o sea, por cada 1000 personas se presentaban 16 casos. Europa es otro de los continentes en que tenemos una tasa de 1 a 1.2 casos por cada 1000 personas y se ha aumentado a 14 casos por cada 1000 personas, sobre todo en mayores de 65 años. En América Latina, incluido nuestro país en Perú, la incidencia de adultos es mayor de 70 años y se presenta de 406 episodios por cada 1000 personas. Ahora se dice que Asia tuvo un mayor número de episodios de infección de tracto respiratorio en adultos, sobre todo en personas mayores de 70 años. Hay que recordar que en la actual pandemia del SARS-CoV-2, bueno, se presentaban 106 millones de personas que fueron infectadas y fallecieron 2 millones hasta la fecha que fue este estudio del 9 de febrero del 2021. También recalca esta guía que la neumonía, en otras palabras, fue responsable de 2.49 millones de muertes con una mortalidad más alta entre los pacientes mayores de 70 años. O sea, pueden ver que es más alta que la infección del SARS-CoV-2. ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar en cuanto para que una persona pueda contraer una neumonía tanto adquirida en la comunidad o extrahospitalaria como intrahospitalaria o una neumonía respirativa? Por ejemplo, las personas que han contraído neumonía adquirida en la comunidad, los factores de riesgo fueron los estilos de vida. Es muy importante los estilos de vida en cuanto al tabaco, al consumo excesivo de alcohol, la mala higiene bucal, el contacto frecuente con niños y episodio anterior de neumonías. En cuanto a la neumonía adquirida, o mejor dicho, la neumonía intrahospitalaria, el sexo, el predominio fue el masculino, la desnutrición, quemaduras, traumatismos, también pacientes que han tenido infecciones respiratorias previas o también que han recibido tratamiento antibiótico previo. Tanto en la neumonía adquirida en la comunidad como en la neumonía intrahospitalaria, la edad fue un factor muy importante, sobre todo en personas mayores de 60 años y algunas comorbilidades como personas inmunodeprimidas, sobre todo oncológicos, personas con VIH, hipertensas, diabéticas o enfermedades renales crónicas o neumonía por aspiración. ¿Qué factor le puede dar a una persona para que se haya aspirado? Por ejemplo, en personas con trastornos neurológicos. Y esas personas con trastornos neurológicos, ¿qué es lo que tienen? Deterioro de la deglución, deterioro de la conciencia, mayor probabilidad de que el contenido gástrico llegue al pulmón y va a haber una alteración del reflejo de la tos.
En cuanto a la clasificación de esta guía, que es del 2021, habla de una clasificación de neumonía tanto se podría decir en 5 grupos. Neumonía adquirida en la comunidad, que se define como la neumonía adquirida fuera del hospital en personas que no han sido hospitalizados durante el mes anterior, antes del inicio de síntomas. Neumonía adquirida en el hospital, o como nosotros lo conocemos en nuestro medio como neumonía intrahospitalaria. Neumonía adquirida después de al menos 2 días de hospitalización y cuando no hay sospechas de incubación de la enfermedad antes del ingreso hospitalario. La neumonía asociada al ventilador es la neumonía que ocurre mayor de 48 horas después de intubación endotraqueal. Neumonía por aspiración, neumonía que ocurre como resultado de la inhalación del contenido del estómago o de la boca de los pulmones. Se considera mejor por parte del continuo entre la neumonía adquirida, o mejor dicho, neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada al ventilador. Y la neumonía asociada a la atención médica, que la define como una neumonía adquirida en instituciones de atención no hospitalaria. Este es como un nuevo término que ahora se llama así, neumonía asociada a la atención médica. En cuanto a la etiología microbiana, lo he dividido la etiología microbiana, o mejor dicho, esta guía lo clasifica de acuerdo a diferentes lugares. Tenemos en Estados Unidos, la etiología es muy diferente en Europa como también en Asia. Acá en este diagrama de circular podemos ver que el 61% ha sido, o sea, no se ha detectado el patógeno, pero el 22% el agente etiológico fue virales y el 11% fueron bacterianos. ¿Y cuál de los agentes virales fue el más frecuente? Tenemos el rinovirus, la influenza virus AOV, también el metaneuvirus, el virus sincitial respiratorio, la parainfluenza viral, coronavirus y adenovirus, en ese orden de frecuencia. Pero la causa más frecuente bacteriana fue el Streptococcus pneumoniae. En segundo lugar tenemos el Mycoplasma y tenemos también el Staphylococcus aureus. En Europa también el 60% no se ha detectado el patógeno, pero a diferencia de Estados Unidos, el más frecuente fue de etiología bacteriana un 24% y la viral 7%. Igual, dentro de los agentes bacterianos más frecuentes fue el Streptococcus pneumoniae y en segundo lugar la Legionella y el Mycoplasma. Y en cuarto lugar el Staphylococcus aureus. Dentro de los agentes virales tenemos el virus de la influenza y el virus de la no influenza. En cuanto a la India, la China, así brevemente, el 65% al igual que el 45% en la China, la causa más frecuente fue la bacteriana, tanto en la India como un 65% y el más frecuente el Streptococcus pneumoniae, y en la China el más frecuente el Mycoplasma pneumoniae. Como conclusión de este gráfico podemos decir que el agente etiológico más frecuente de la neumonía fue el Streptococcus pneumoniae. ¿No? Va a haber liberación de mediadores de inflamación y por consiguiente se va a liberar citocinas, quimiosinas, interleucina 8, interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, el factor estimulante de colonias de granulocitos, y va a haber un reclutamiento pulmonar de neutrófilos. Todo esto va a ocasionar fiebre, hipoxemia, va a haber fuga alveolo-capilar, una disminución del volumen pulmonar, disminución de la distensibilidad pulmonar y va a ocasionar disnea. Va a haber una fuga de eritrocitos en la cual va a ocasionar hemoptisis, y el reclutamiento pulmonar de neutrófilos va a incrementar los leucocitos y aumento de secreciones purulentas. Y esto en la imagen se va a ver como un infiltrado pulmonar y a la auscultación estertores o crepitantes. Todo esto en un breve resumen de la fisiopatología de la neumonía. Diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, un diagnóstico imagenológico. Como llega a la emergencia un paciente, te presenta disnea, tos, una tos productiva, fiebre mayor de 38 grados y imagenológicamente vemos un infiltrado. En esta placa podemos ver un infiltrado alveolar o una radiopacidad en el lóbulo superior derecho. Tenemos acá como modo de práctica un diagnóstico radiológico en la que podemos ver en el grupo A un infiltrado alveolar, en el grupo B también un infiltrado alveolar con atelectasia,
Acá en la imagen C vemos un velamiento pulmonar, una radiopacidad en todo el pulmón del lado izquierdo, sugestivo de un probable desarme pleural. Igualmente la imagen D vemos una cavitación parailiar, al igual que también en la imagen E, una cavidad. Y acá tenemos una radiografía lateral del lado izquierdo que vemos una cavidad a nivel posterior. El diagnóstico microbiológico es muy importante, sobre todo en pacientes ambulatorios. No se realiza de forma rutinaria los cultivos. En la UCI sí es muy importante hacer el cultivo de esputo, como también se hacen cultivos, prueba de antígeno urinario para neumococo y legionela y PCR para virus respiratorios y hisopofaringeo o estafilococo metilecilos resistente. Al igual que en pacientes en ventilador mecánico, se pide cultivos de muestras de aspirado traqueal y broncoscopía si es posible para hacer un lavado broncoalveolar y mandar para el estudio de un panel viral, sobre todo. Tanto de la neumonía de la neumonía intrahospitalaria como de la neumonía asociada al ventilador, indican que según la ATS hay que hacer un muestreo respiratorio no invasivo a través de aspiración endobraquial con cultivos semicuantitativos, hemocultivos y PCRs para estafilococo metilocilus resistente, igualmente para la Sociedad Europea Respiratoria. Cultivos cuantitativos de muestras distales obtenidas antes del tratamiento antibiótico en pacientes clínicamente estables. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento va a depender mucho. Si es un paciente de bajo riesgo, sin factores de riesgo, la monoterapia, ceftriaxona, cefotaxima, ertapenem, levofloxacino, moxifloxacino. Considere la terapia con SAR. Como un dato particular, los datos muestran la eficacia de estos agentes siempre que su eficacia esté respaldada por datos microbiológicos locales. Y si fueron personas de alto riesgo de mortalidad o con factores de riesgo para patógenos multidrogos resistentes, sobre todo sin shock séptico o con shock séptico, va a cambiar el esquema. Sin shock séptico, monoterapia ceftriaxona, ertapenem, levofloxacino. Igual, si fuera con shock séptico, terapia combinada. Y considerando también que fuera un estafilococo metilocilus resistente. Y que tenemos un beta-lactámico, antisegurumab, más un aminoglucósido, quinolona. En este caso, ciprofloxacino o levofloxacino. Como conclusiones, el diagnóstico de neumonía es clínico y también radiológico. Es necesario tomar muestras de cultivo de esputo. Hay que hacer un control a las 72 horas con una radiografía de tórax simple. No es necesario pedirles una tomografía. Y iniciar tratamiento antes de las 4 horas va a disminuir lo que es la mortalidad. Como de experiencia, si se han dado cuenta, en nuestro hospital, por ejemplo, no pedimos tomografía para diagnosticar una neumonía. Simplemente con un diagnóstico clínico y una radiografía de tórax donde se ve un infiltrado, es sencillo para hacer diagnóstico. Igualmente para el personal de primera atención de salud, en sus puestos de salud clínica, y al examen físico auscultan crepitantes y sugestivo de neumonía y pueden iniciar su tratamiento. O sea, no es necesario que sea los exámenes auxiliares, sobre todo los imaginarios, que pedirle una tomografía sería un gasto insulso, ¿sí? Tanto para el paciente como pérdida de recursos también para el hospital. Eso sería todo, la bibliografía, y muchas gracias.